Era fotografía del matrimonio de mis abuelos. Es impresionante verlo, de verdad es impactante ver a esa imagen de personas que son mi sangre, son mi genética, pero que nunca les había visto. Mira que esta foto es en el día de su boda, en el año de 1933. Quiere decir que en este año está cumpliendo esa fotografía 80 años. Parece mucho tiempo. Ahora, en el recorrido, en el timeline de la historia de nuestra cultura, de nuestra civilización como seres humanos, realmente 80 años viene siendo una minúscula proporción en lo que ha sido la historia de la cultura humana. Y por favor, haga este primer ejercicio, por favor, trate de imaginarse que realmente los cambios más drásticos en la forma, en la valoración y en los roles de la cultura se han sucedido en los últimos 50, 60, 80 o incluso 100 años. Que es nada en la historia de la cultura humana. Los últimos 100 años es nada, es realmente insignificante. Piensa por un momento, especialmente los que somos de culturas latinoamericanas. Analiza esto, que es bien interesante. Los roles que estas personas tenían, mis abuelos, tanto mi abuelo como mi abuela, los roles que ellos tenían, los roles que debía cumplir él como varón y los que cumplía ella como dama o como mujer, permanecieron casi intactos a lo largo de los miles y miles de años de la cultura hasta la antigüedad. Eran exactamente los roles, casi que lo que debía hacer esta señora que está en la fotografía sentada era muy parecido a lo que tuvo que hacer una señora en la época medieval, en la época de la historia bíblica y en la época del Antiguo Testamento y en Egipto y en diferentes culturas anteriores. Muy similar lo que esa mujer tenía que hacer a lo que tenía que hacer esta abuela. Muy similar a lo que tenía que hacer un hombre en cualquiera de las culturas milenarias anteriores. Muy similar a lo que tenía que hacer este varón hace apenas 80 años. Los roles estaban casi congelados en el tiempo. Lo que cada persona debía aportar y hacer permanecía invariable generación tras generación. Pero pasó algo en el último siglo, o menos de un siglo, casi realmente ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Los roles han ido alterándose. Es impresionante imaginarse, por ejemplo, esto, que en la dieta alimentaria, y me lo cuenta mi madre, la dieta alimentaria normal de estas personas, había un alto componente de sus alimentos que eran cultivados por ellos mismos. De hecho, la cultura de nuestros abuelos era una cultura básicamente rural, de campo. Y sembraban y cultivaban la mayoría de los alimentos. ¿Cuántos de los que están aquí, lo que almorzaron hoy lo cultivaban ustedes mismos? Ya pueden bajar la mano. Debe estar cansado de tanto arar esa mano. Ahora, había un componente importante en la alimentación de mis abuelos que tenía que ver incluso con alimentos que eran obtenidos mediante, escucha esto, mediante la caza y la pesca. Esto a mí me suena sumamente extraño y me hace sentir como una especie de dinosaurio también, que mi abuelo, dentro de la dieta semanal, algunas de las cosas que comían eran peces que ellos mismos habían pescado. A no ser que sea por cosa recreativa, yo creo que usted hace mucho tiempo que no tiene que ir a pescar su comida y mucho menos a cazar su comida. Había parte de alimentos que tomaban inclusive cada semana que venían en la parte rural de los pequeños animales que caían en las trampas, que se constituían en parte de la dieta alimenticia. Y no le estoy hablando, por favor, del Mesozoico bajo, no le estoy hablando del Jurásico, no le estoy hablando de esos periodos anteriores donde seguramente parte de la comida era caza, pesca y cultivado por ellos mismos. Estoy hablando de mis abuelos. ¿Qué quiero lograr con esto? No es su compasión. No quiero que me siga dando que da lástima. Pobre hombre. No, lo que quiero lograr es que entiendas que estamos viviendo un periodo de laboratorio. Este nuevo juego de roles que estamos practicando hoy y que lo hemos vivido toda la vida y que a nosotros nos parece que siempre fue así, no está demostrado ni comprobado, está en fase experimental, está en periodo de prueba. Ni siquiera sabemos si funciona y no funciona. Y los datos estadísticos que tenemos hasta ahora nos están diciendo. Gracias. Los resultados de los modelos y roles sociales que estamos experimentando actualmente
nos están diciendo que vale la pena volverlos a revisar. Solo quiero que aceptes esto primero, que es tan reciente esto de la variación de los modelos y los roles que está en fase experimental. Solo quiero que entiendas eso. No sé si recuerdas la dialéctica hegeliana, que decía que toda ponencia social se puede llamar tesis y que genera por sí misma una contraposición que se llama antítesis o antitesis, pero que ninguna es correcta, ni la tesis ni la antitesis, sino el resultado de esa dialéctica, de esa lucha de esos dos opuestos, va a terminar dando un término medio que conocemos como síntesis, y que posiblemente la síntesis es la propuesta más correcta y no es verdadera. Nosotros estamos jugando y experimentando. El problema es que estamos experimentando con seres humanos. Los conejillos de India son nuestros hijos. Entonces venimos de culturas seguramente de maltrato, de autoritarismo excesivo. Vinieron nuestros padres, y entonces de esos padres que eran maltratadores y abusaron de nuestros padres y los golpearon y los humillaron y les dañaron su autoestima. Entonces pasamos como un péndulo, ¿cierto? Como un péndulo de un reloj, hasta el otro extremo. ¿Cuál otro extremo? La nueva religión, adoradores de hijos. Y entonces están todos los padres ahí adorando al hijo, y no se le puede tocar, no se puede mirar, no se le puede corregir. El maestro no puede tener autoridad sobre el hijo, nadie tiene autoridad sobre ellos, ellos mandan, ellos deciden. Esta propuesta, créame, es tan destructiva y tan dañina como la tesis. La antítesis es tan extrema como la tesis. Con el tiempo, el movimiento pendular nos va a llevar de un extremo a otro, recortando, hasta que lleguemos a una síntesis y nos demos cuenta que sí hace falta que un profesor pueda poner a un hijo en su puesto sin abusar de él, que hace falta que uno pueda regañar a su hijo y castigarlo y disciplinarlo si no cumple con sus deberes, y que el libre desarrollo de la personalidad simplemente es la libertad de deformar a una persona con las fuerzas que los medios y la sociedad le imponen sin que los participemos del tema. Entonces, lo que quiero llegar a decirle es, por favor, créame, esto que tú has visto, esto que está propuesto, ese rol que te propusieron a ti como varón, el rol que le propusieron a tu esposa como mujer, no está resuelto ni comprobado ni es la panacea. Es nuevo, es reciente, está en fase experimental y hay serias dudas de que esté funcionando. Hasta ahí, ¿logramos esa premisa? Bueno, ya salvamos el comienzo entonces de esta conferencia. ¿Por qué? Porque resulta que de la Segunda Guerra Mundial hacia acá, crecimos en algo muy bueno, en algo que se llama la igualdad. Crecimos en ese concepto, entendiendo que los géneros somos iguales. Y yo me alegro de que hayamos entendido eso. Me alegro de que entendamos de que tanto vale un hombre como vale una mujer. Yo me alegro mucho de eso. Me alegro de que se luche para que por igual trabajo se reciba igual remuneración, sin importar el género. ¿Cómo es posible que este trabajo lo hace un hombre y recibe un dinero por ese, y el mismo trabajo lo hace una mujer y reciba menor cantidad de dinero? Eso es absolutamente injusto. Esa fotografía que les mostré de mi abuela es la fotografía de una mujer que en nuestro país no tenía derecho a elegir, no tenía derecho a votar, no sé si sabían eso. En Colombia se pudo votar hasta mucho después de eso, en el gobierno de mi general Rojas Pinilla. Por allá, en esa época las mujeres pudieron tener libertad de decir, esa mujer que usted ve jamás votó, jamás decidió quién iba a gobernar. Gracias a Dios ahora las mujeres votan. En la práctica no cambia nada. Sí, en la práctica finalmente escogemos a una persona y como que pongamos a quien pongamos, como que las cosas no mejoran mucho. Se lo digo como una queja un poquitico, pero por lo menos se da el gusto de decir, yo elegí a ese que me dobló los impuestos, a ese que me tiene fregado, a ese que nos puso estas caras, pero por lo menos yo lo elegí, ¿cierto? Yo puedo decidir quién me anda mal, yo puedo decidir quién me maltrata, ¿cierto? Entonces, pero esta mujer de la fotografía jamás pudo opinar sobre quién gobernaba el destino del país al cual ella pertenecía. Entonces, por favor, entiéndame, esto es reciente. Qué bueno que hemos crecido en igualdad. ¿Quién está de acuerdo conmigo que es muy bueno que hayamos crecido en la valoración igual de los géneros? ¿Quién está de acuerdo conmigo? A ver, usted, si su esposo levantó la mano en un cuadro, ¿cómo que no está de acuerdo? Ahora, lo más probable es que también, por esa teoría pendular hegeliana, lo más probable es que vayamos de una cultura que abusaba y maltrataba de las mujeres por el péndulo. No, lo más probable, pasemos al siguiente tema, no nos escondamos. Escúcheme, pero hay algo que es triste, es que nuestro sano deseo y bien intencionado deseo de entender que somos iguales, nos hemos confundido creyendo que somos idénticos, y no somos idénticos. Si hay algo que ha crecido la psicología
de la mitad del siglo pasado en adelante, y se ha hecho muy fuerte en estos últimos años, es que se había entendido y se había creído que los comportamientos masculino y femenino eran comportamientos sociales aprendidos. O sea, que veníamos como un papel en blanco y dependiendo de usted, si lo ponen a jugar con muñecas o con carritos, entonces usted coge para aquí o coge para allá. ¿Sí? Que el asunto de los comportamientos y las respuestas masculinos y femeninos eran netamente aprendidos, como usted se lo enseñaron. Era impuesto por la sociedad. En los últimos años, y lo que yo quiero hablarles hoy, quiero decirle algo, varias de las cosas que vamos a hablar hoy, nunca usted las ha escuchado. Tiene que ver con lo último que estamos revisando los estudiosos de la conducta humana. Tiene que ver con nuevos descubrimientos y cosas que son interesantes y que nos obligaron a estudiar. ¿Por qué? Porque los planteamientos que hemos hecho no están dando resultados. Escúchenme. Parece ser que en el afán de hacernos iguales, estamos disminuyendo o tratando de coartar o inhibir las diferencias que son reales, orgánicas, biológicas y genéticas en los géneros masculino y femenino. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en este gráfico? Que son ampliamente diferentes el conector y el receptor, ¿cierto? Son ampliamente diferentes. ¿Qué pasa si las diferencias que tiene uno y el otro empiezan a desaparecer y empieza a convertirse el uno cada vez más parecido al otro? ¿Qué va a ocurrir? Se va a crecer en igualdad, pero va a desaparecer la posibilidad de una adecuada conexión. Porque es la diferencia la que les permite a ellos hacer. ¿Cómo es? Hacer clic. Es la diferencia la que permite que hagamos clic. Y si no tenemos adecuadas diferencias, si no las valoramos, si no las entendemos y creemos que nos hacen daño, no vamos a hacer clic. Porque vamos a tratar de que el otro sea igual que yo, o voy a tratar yo de ser igual que el otro. Muy triste esa situación. Hemos crecido, escúchame, en los espacios como género masculino, hemos crecido en los espacios como género femenino. Como género femenino, ahora son las mujeres más valoradas, tienen más espacios, son más reconocidas, afortunadamente se les permite incursionar en cuanta área del conocimiento, de la productividad, de la cultura, del deporte, quieren participar y lo hacen excelentemente bien. Como género masculino hemos crecido y se nos permite ahora incursionar en cosas que antes nos eran cerradas, se nos da libertad de expresar un poquitico más lo que sentimos, ya no se ve tan mal en público que de vez en cuando una lágrima furtiva se escape en una película, sea algo como positivo, se nos permite usar ahora colores diversos y cosas por el estilo. Hemos ganado espacios, pero ¿sabes qué ha ido deteriorándose con el tiempo? La relación. El clic de la pareja ha ido desapareciendo, se ha hecho cada vez más difuso. ¿Qué vamos a hacer en lo que nos queda de esta charla? Entender que somos, escúchame esta expresión, cromosomáticamente diferentes. Realmente somos diferentes en esencia, no somos diferentes porque nos enseñaron. Está demostrado claramente las reacciones. Por ejemplo, científicamente demostrado, la reacción entre un bebé niña y un bebé niño es distinto ante las influencias de sus sentidos. Escúchame, una bebé niña tiende a concentrarse y a reaccionar y a poner su atención en las personas. Un bebé varón tiende a poner su atención en las cosas y nadie se lo enseñó, nadie se los enseña. A ver, lo explico. Usted tiene una bebé y la bebé va a tratar de mirarlo a usted, va a contemplar sus manos, se fija en las personas, detalla a las personas. Usted tiene un bebé niño y se queda mirándolo a usted porque cree que usted es una cosa por ahora. Y se queda mirándolo y en algunos casos cree que es una cosa muy rara. Pero tome las llaves. Inmediatamente la atención del bebé varón se va a ir hacia el objeto. Usted tiene aquí a un bebé varón y tira algo al suelo. Y él inmediatamente tratará de buscar aquello que era la cosa, la atención. Y eso está demostrado y comprobado. No es que se lo enseñaron a un bebé que todavía no tiene la capacidad de recibir instrucción. Es un reflejo natural. ¿Por qué? Porque somos seres realmente distintos. Escúchame. Cuando se forma la criatura, en las primeras semanas, simplemente cuando se da la mitosis, la unión, la fecundación, hubo una mezcla de cromosomas. Hay 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas, 23 pares. Escuche esto,
La mujer solamente tiene cromosomas XX. ¿Qué es un cromosoma? Es un segmento de ácido desoxirribonucleico, de ADN, un pedacito de ADN, ¿está bien? Un pedacito de ADN que está dentro de las células y que transmite toda la información genética, para no complicar la vida, ¿no? Porque está el que está armado con desoxirribonucleico, ¿qué? No, tranquilo, no apunte eso, ADN, ¿cierto? Ya. Es un pedacito de cadena proteínica que tiene que ver con la genética. Y entonces, los padres aportan cada uno 23 cromosomas para los 23 pares, o sea, 46 cromosomas por todos. La mujer solamente tiene un tipo de cromosoma, el cromosoma X. Luego ella aportará para los pares de XX. Pero el hombre tiene dentro de sus cromosomas un cromosoma diferente. Es el último que está graficado ahí, que es diferente. Si usted lo ve en la fotografía que le tomaron para el día de la graduación al cromosoma, en esa fotografía el cromosoma Y es diferente a los demás. Solamente el varón tiene cromosoma Y. Luego, el que aporta y que define la sexualidad o el género de su hijo es el varón. Mire qué cosa tan curiosa, que durante cientos de años, inclusive en el Antiguo Testamento, en la Escritura, un hombre podía despreciar a su esposa porque no le daba hijos varones. Y resulta que el que no daba hijos varones, y venía y le cobraba a ella, y era: usted es el que no ha puesto. Entonces lo determina, no a voluntad, les aclaro, no a voluntad, pero era el que determinaba. Lo que ocurre más o menos es que a la sexta semana, hasta la sexta semana, les tengo una noticia: todos éramos niños y niñas a la vez. Bueno, ni niños ni niñas, éramos una cosita así, como un pequeño anfibio, un sapito de formación, ¿cierto? Un zarapito, bueno, bonita palabra, una cosa de esas, en las primeras 6 semanas, y luego, dependiendo de si entró un cromosoma Y o no entró y quedaron cromosomas de X, si quedan solo cromosomas de X, entonces a la sexta semana, entre la sexta y la octava semana, el cuerpo dispara una serie de hormonas dependiendo de ese cromosoma, masculinas o femeninas, y empieza el cuerpo a partir de la sexta semana, que hasta ahora ha sido como un andrógeno, ¿sí? como de las dos cosas. A partir de esa semana ya tomó una decisión. O sea, todos tuvimos 6 semanas de indecisión de todas maneras. Por muy varón que se vea así, machote con sus choclos mexicanos y sus pistolotas, usted tuvo 6 semanas de indecisión, compadre, así no le gusta. No venga. Y a la sexta semana ocurrió esa maravilla en que su propio cuerpo disparó la excreción hormonal a través de tus glándulas para que el cuerpo a partir de ahí construyera un cuerpo de niño o un cuerpo de niña, un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer. A nosotros nos queda todavía un recuerdo de aquella época en que estábamos indecisos, y son las tetillas. ¿Para qué están? ¿Qué función cumple? ¿Qué hace? Absolutamente nada. Están ahí para recordarnos que nuestro cuerpo estaba listo para que en el caso de que nos quedara un cromosoma Y, hubiéramos tenido tremenda proporción allí también. Para eso está. Para acordarnos que tuviste 6 semanas de indecisión, y ojalá que hayan sido solo 6 semanas. A partir de ahí el cuerpo construye un ser humano varón o un ser humano mujer. ¿Está entendiendo eso? Se construye diferente, un cuerpo diferente, y algo interesante, aún un cerebro diferente. Yo quiero ir por 4 de esas diferencias, tal vez no más, no alcanzamos a hacer más de unas 10 o 12 que quería hablar hoy, pero quiero ir por esas 4 diferencias que nos van a ayudar a entender y poder hacer clic al entenderlo y al capitalizarlas. Quiero ir guiado por un guía turístico. El guía turístico que escogí para que nos pasee por esas 4 diferencias es un digno ejemplar del género masculino. Es un digno ejemplar del género masculino, y lo escogí precisamente porque es un héroe. Voy a explicarle por qué. Este hombre nació en una época donde el género no le quitaba o le daba ventajas, sino le quitaba o le daba la vida. Recuerda que en el tiempo de Jesús, Herodes mandó matar a los niños, y el discriminante era los que tuvieran de 2 años hacia abajo. O sea, lo grave era tener menos de 2 años, porque le costaba a usted la vida. Pero en este tiempo, en el tiempo de Egipto, en el tiempo del faraón en el año aproximadamente 1400 a.C., dio una orden de que el discriminante no era la edad. ¿Alguien recuerda cuál era el discriminante en el tiempo de este personaje? El discriminante está claro en la escritura, ahí en Éxodo 1:16. El faraón dio esta orden, le dijo a las parteras: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo.
pero si es niña, déjenla con vida. En esa circunstancia en la que tu género no implicaba si te iban a dar mejor empleo o peor empleo, no implicaba si te iban a tratar bien o mal, si ibas a tener oportunidades o no, sino que tu género determinaba si vivías o morías. Cuando había la orden de que no surgiera ni un solo varón, ni un solo macho, ni un solo hombre, hubo uno que se les coló, y ese hombre es llamado Moisés. Por eso, en medio de una generación donde no se podía ser varón, Moisés va a ser nuestro guía turístico por este recorrido de las diferencias de género que nos van a ayudar a entenderlas para poder hacer clic. Los padres, cuando él nació, dice la Biblia, viendo que era hermoso. ¿A cuál padre su hijo no le parece hermoso? Hasta yo me parecí lindo a mis padres. Viendo que quisieron esconderlo, los vieron 3 meses escondido y luego reconocieron que no podían esconderlo, que iban a tener que usar otra estrategia porque esconderlo no era la solución, y afortunadamente decidieron no esconderlo más, porque la única manera de que Moisés hubiera podido crecer en esa ley del faraón de matar a los varones hubiera sido ¿cuál? Todo el tiempo viviendo bajo una caracterización femenina. Y no tendríamos al gran libertador de Israel, sino un famoso decorador de interiores, un peluquero muy célebre de Hollywood o algo por el estilo, seguramente cuando mucho un artista, pero gracias a Dios decidieron, no podemos mimetizar este carácter, y entonces le hacen una canasta, lo sueltan en el Nilo, no podemos esconderlo, hay que soltarlo al río, hay que soltarlo al fluir, y empieza una historia maravillosa en este hombre que es criado durante 40 años viviendo como un hijo del faraón, como un nieto del faraón criado por la princesa. A los 40 años de edad huye porque comete un asesinato y tiene que huir hasta otra región y esconderse, donde se casa, tiene sus hijos, y luego 40 años después regresa al sitio donde había venido en Egipto para hacer la independencia de Israel y liberar a su pueblo. Este hombre tiene algunas características que representan claramente y nos va a llevar por ese tour de la masculinidad. Vamos a empezar. Son solo 4. Vamos por ellas. Vayamos como se debía. La primera, cuando Dios llamó a Moisés a través de una zarza ardiente y le dijo, vaya y libera a mi pueblo que está bajo el yugo del faraón, la respuesta de Moisés fue la siguiente: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿A quién está representando Moisés entonces? Al hombre. Voy a decirles una cosa clara para que lo entiendan, señoras. Hablar no es lo nuestro. De verdad, hablar no es lo nuestro. Voy a explicarle un poquitico por qué, y esto, algunos ya tienen bases para entender esto un poco mejor. Definitivamente a la 6ª semana, entre la 6ª y 8ª semana de tu gestación, entonces las hormonas masculinas o femeninas diseñaron un cuerpo masculino o un cuerpo femenino y un cerebro masculino o un cerebro femenino. Esto es tan demostrable que en algunas mujeres que tienen peligro de tener un aborto y se les inyectan testosterona, o sea, hormona masculina para inhibir un posible aborto, encuentran formación física y rasgos masculinos en cuerpos de niñas. Porque ¿quién determina esto? Realmente las hormonas que fueron marcando la conducta y la formación, los cromosomas. Y entonces ese cuerpo va a formarse un cuerpo masculino o un cuerpo femenino, y un cerebro masculino o un cerebro femenino, que está demostrado que es diferente. Está demostrado científicamente que el cerebro masculino es un poco más grande que el cerebro femenino, por la sencilla razón de que en promedio los hombres tenemos un poco más talla que las mujeres, pero la cantidad de neuronas que tiene un cerebro es exactamente la cantidad de neuronas que tiene el otro. Están un poco más apretaditas, un poco más acomodaditas, y las neuronas están un poquitico más sueltas, vacías. Pero tenemos exactamente lo mismo, y no quiere decir que uno sea más inteligente que otro, así como el que tiene la boca más grande no habla más duro que el otro, ni el que tiene los ojos más grandes ve más que el otro. Entonces es simplemente asunto de acomodación. Pero los cerebros sí definitivamente tienen algunos rasgos bastante diferentes. Y un punto de diferencia que está totalmente demostrado, estos son datos científicos, tiene que ver con una serie de cables y conectores, una masa de cables que se conoce con el nombre de cuerpo calloso,
El cuerpo calloso es una masa de conectores que es la que une los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Si tú pudieras coger el cerebro así y partirlo en dos, se asustó así con él. Eso que quedó ahí, esa cantidad de cables, es lo que se conoce como cuerpo calloso. ¿Cuál es el trabajo del cuerpo calloso? Interfase. Interfase. Transmitir y comunicar un hemisferio con el otro hemisferio. Está demostrado, escúchame. Las mujeres tienen un cuerpo calloso, y no estoy hablando de los callos de los pies. Sí, qué lío con esos callos. No, estoy hablando del cerebro, también tiene callos. Las mujeres tienen 30% más conexiones y más tamaño del cuerpo calloso. Y ahí sí hay diferencia. Que quede claro. O sea, los hemisferios son idénticos. Ya lo entendió esa parte, ¿cierto? Pero la parte central que une los dos hemisferios, las mujeres tienen un 30% más de conexión. Si estuviéramos hablando de computadores, estaremos hablando que tú tienes un computador de doble núcleo que puede trabajar aleatoriamente. Los hombres tenemos dos computadores distintos con un interruptor. O trabajas con este o trabajas con este. Apagas este para trabajar con este. Las mujeres no. Los dos procesadores, es un procesador de doble núcleo, trabajan a la vez los dos, haciendo interfaces. En lo que tiene que ver con comunicación, por medio de tomografías, se hizo la medición de qué parte del cerebro está activa cuando estamos hablando, y se logró descubrir que en el caso del hombre, la única parte del cerebro que realmente está trabajando cuando está comunicándose es el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo corresponde en los hombres al tema de lo lógico, lo matemático, espacial y esquemático. Para nosotros la comunicación es un asunto de lógica. Eso es un asunto lógico, es un proceso intelectual en el que yo tengo información, tú me mandas información, estamos conversando. Eso ocurre en la comunicación del hombre. Ahora, se encontró también que en el cerebro de la mujer, cuando está comunicando por ese cuerpo calloso tan nutrido que tiene, está utilizando generalmente ambas partes del cerebro, y especialmente el lado derecho, el hemisferio derecho del cerebro, que se ocupa de lo artístico, de lo estético, de lo emocional. ¿Ya? Entonces, la actividad de comunicarse para los señores es una actividad lógica, y para las damas es una actividad emocional y emocionante. Ahora, ¿qué quiero ir con esto? Quiero que entiendas esto. Es muy importante que entiendas esa diferencia. Para una mujer es importante hablar. Hablar libera sus emociones. Hablar le permite a ella descargar. Cuando está muy cargada, hablar le permite descargar. La forma de solucionar un problema de ella es hablándolo. Hablemos. Y cuando está en medio de tratar un problema con una amiga y la llama y le pregunta cómo sigue el problema, hablemos del problema. Hablar soluciona, hablar descarga. Y termina de hablar con la amiga y llama a la otra amiga a la que la mantiene informada del problema de esta amiga. Y esa llama a la otra amiga, y terminan inclusive contándole a la señora que seguramente es el problema de la primera amiga. Porque hablar del problema hay que hablar descarga. Los hombres no. A los hombres el hablar no tiene ningún valor emocional. ¿Cómo solucionar los problemas de los hombres? Nos evadimos del problema. Nos evadimos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para no estar tan cargados con el problema? La mujer tiene su cerebro cargado con el problema, voy a hablarlo para desahogarlo. Los hombres tenemos el cerebro cargado con el problema, entonces pienso en otra cosa menos importante. ¿Recuerdan? No sé si en Relaciones Peligrosas aprendimos la cajita de la nada. ¿Recuerdan? Que los hombres tenemos ahí en el cerebro algo maravilloso que las mujeres envidian, que se llama la caja de la nada. Y los hombres podemos hacer algo que las mujeres no son capaces de hacer. Su cerebro continuamente está accionado. Entonces, imagínate una extensión de Navidad, una instalación de luz de Navidad, que todo el tiempo prende esta con esta y todo está relacionado. Los hombres no, los hombres huimos, y por cualquier circunstancia huimos y nos metemos en un compartimiento secreto que tenemos que se llama la cajita de la nada. Y entramos ahí, nada. Las mujeres no nos creen, ni siquiera en su cabeza no cabe la posibilidad de que nosotros estemos haciendo nada. El hombre está sentado frente al televisor, haciendo zapping, cambiando los canales y pensando en nada. Haciendo nada.
prende. ¿Por qué? Ellas no pueden apagar esa cosa. No tiene encendido apagado, está todo el tiempo, está funcionando. Ellas siempre están pensando en algo, siempre. Y entonces te ven a ti así. Cuando ella tiene la mirada fija y está callada, es porque está maquinando algo. Entonces ella viene y te dice: ¿en qué estás pensando? Y el hombre le responde la verdad. Le dice: en nada. Se lo juro, es la verdad. Y ella inmediatamente dice: está bien, no me cuentes. Siente que la está dejando por fuera de sus pensamientos. Y él no entiende. Le digo la verdad. ¿Qué están viendo en televisión? Nada, no estoy viendo nada. Podemos pasar un día entero haciendo nada. El día que nos dan de descanso nos gustaría estar en nuestra casa haciendo. La señora no es capaz. Le dan un día libre en el trabajo y trabaja 10 veces más duro arreglando la casa. No pueden parar. No le hicieron botón on-off, no. Ella nos envidia de esa cajita de la nada y no creen que exista. Ella no cree que puedo pasar una hora en un bar, en una barquita con un pescando, esperando que algún pez suicida venga y se cuelgue ahí. Mientras yo pienso. O hablo de nada o de casi nada, voy a decírselo en términos muy latinos: bobadas. Las bobadas son nuestra manera de huir del problema. Cuando uno está cargado de problemas y en la oficina tuvo una cosa que lo desespera, se reúne con los amigos en algún sitio a tomar algo y hablar. Bobadas. Bobadas. Y hacer chiste del otro y a burlarse de esto y a ver una tontería. Y unos autos estrellando contra el otro hasta que acaba. Ellas se envidian eso. Primero no creen. Y las que llegan a entender que de verdad tenemos una cajita de la nada, se desesperan por conocerla y tener una. No pueden. Quieren entrar a nuestra cajita de la nada. No pueden. Si lograran entrar dirían: aquí falta como una silla. Aquí falta como unas flores. Y entonces ya no sería la cajita de la nada, sería la cajita de algo. ¿Está entendiendo eso? Mire, aprenda esto, por favor. Esto va a ayudarle a hacer clic en la parte de comunicación de su pareja. Los hombres, cuando hablamos, hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, lógica, estamos intercambiando información, ¿vale? Información, ¿lo entiendes? Cuando los hombres hablamos, estamos transmitiendo información. ¿Qué es importante en la información? El contenido. ¿Cierto que sí? Lo importante es el contenido. A usted le mandan un papelito de lo que sea, en el que dice: está despedido. El papelito puede tener todos los dibujos que quiera, todos los colores, el olor que quiera. A usted como hombre lo único que le importó es que lo echaron. No nos importa nada más. Lo importante es el contenido, que quede muy claro. Y ahora, ¿por qué intercambiamos información? Para buscar soluciones. Somos unos solucionadores natos. Dos hombres se encuentran, están arreglando el país, están arreglando el equipo, están arreglando la iglesia. Charla me dice: sí, pero sería bueno aquí un altillo con otra silla, ¿no? Ya arreglaron la iglesia. Arreglan todo. Toda la información tiene un solo propósito: solucionar algo, así sea imaginariamente, pero solucionar algo. Para eso nosotros nos comunicamos. Las mujeres no, utilizan más que todo el hemisferio derecho de su cerebro, entonces ellas intercambian emociones. Entonces, cuando se intercambian emociones, lo más importante no es el contenido. El contenido es accidental. El contenido del texto puede inclusive significar lo contrario, porque lo importante es la gestual, la no verbal, lo que acompaña, ¿cierto? Eso es lo importante. Como ellos intercambian esas emociones, te encuentras una mamá, por ejemplo, diciéndole a un niño: ¡ay, qué porquería, si no tan horrible! Al psicólogo, el muchacho. Su propia madre dice que es una porquería de chino horrible.
¿Pero qué está diciendo ella? Lo importante no son las palabras, lo importante es que la forma en que se lo dijo significa totalmente lo contrario. Entonces lo importante no es lo que dijo, sino cómo lo dijo. ¿Quieres que vaya a visitarte esta noche? No. ¿Qué hacen? ¿Qué acaba de recibir un señor? Ah, bueno, voy a buscar entonces para dónde me voy. ¿Qué le estaba diciendo ella? ¿Qué fue? Descarada. Dice que le estaba diciendo que fuera. Cuando el hombre le pregunta si usted le pregunta a su esposo, ¿qué está haciendo? Él le va a decir, nada. Nada, N-A-D-A, nada. Y créanle, está haciendo nada, está pensando en nada. Si usted le pregunta a su esposa, ¿te pasa algo? Y ella va a decir, no, no me pasa nada. Le está pasando todo esa lectura. El texto no importa, es la forma como lo dice. Entonces, vamos cada uno a hacer clic. Atención, señoras, nosotros no entendemos la parte gestual, no entendemos la parte no verbal. Para nosotros es como llegar un fax, un email, ¿correcto? Entonces usted, señora, para que su esposo lo entienda, tiene que usar algo que se llama palabras. Es una maravilla que se inventaron. Y cada palabra tiene un significado y está en el diccionario los significados. Nada significa ausencia, vacío. Si tú dices no me pasa nada, lleva esa oración al diccionario, métela en Google si quieres, pídele la traducción, lo que quieras, y significa que no está aconteciendo ninguna circunstancia en su vida. Entonces, si le está pasando algo, por favor, se lo ruego, dígale específicamente, Señor, pues estoy muy molesta de que haya llegado tan tarde sin avisar. ¡Ah! ¡Él entendió! ¿Está claro? Señores, las señoras no están comunicando información. Tomemos un poquitico de tiempo por tratar de escuchar y ver. No escuche a su esposa sin mirarla, por favor. La verdadera información se la va a dar por los ojos. Tómese la molestia de mirarla y examinarla cuando le está hablando. Y mire todo, el zapateadito, la posición de los brazos, la levantada de ceja. Y trate de entender. Y si él te dice, no, no quiero ir a ningún lado, dúdalo. Insiste de nuevo, dile, no quiere ir a ningún lado, para ti significa lo mismo que para mí. Para ella generalmente no quiero ir a ningún lado significa quiero que me lleves a una parte, pero que tú seas quien decida, y ojalá más vale que escoja la que yo quiero. Y simple. Las mujeres intercambian emociones buscando empatía. Todo lo que una mujer quiere no es información para solucionar. Ella quiere simplemente tener toda la comunicación de emociones necesarias para poder o ella sentir lo que el otro siente o el otro sienta lo que ella siente. Las mujeres hacen empatía por naturaleza. Hay un par de ejemplos que lo usamos en las mujeres donde leen los hombres no, y si me permiten, nuestros alumnos juiciosos que están a punto de graduarse de niveles de PhD, que están casi listos para dar las conferencias, voy a retomar ese ejemplo porque me parece importante que entiendas. Número uno, si una mujer te dice, no quiero que me regales nada para tu cumpleaños, no se alegre, señor. No es lo que usted entendió. No se ahorró nada, mentira. No se engañe, no se ingenuo. Usted dice, bueno, y se va para su cajita de la nada. No. Ella le está diciendo eso. Primero, recuerda que ya casi cumplo años, porque sabe que usted no va a acordar. Segundo, recuerda que cuando cumple años hay que dar un regalo. Y tercero,
quiero que descubras cuál es el regalo que yo quiero sin que yo te lo diga. Usted se imaginó que todo eso significaba y usted feliz, y él no quiere que le dé nada. Y yo me le digo, pobre bobo, no sabe lo que le espera. No importa lo que ella está diciendo, ella realmente está comunicando eso. No lo contrario, lo que expresa su emoción, sus rasgos. Tampoco es que ella lo que diga significa lo contrario. No, a veces sí, a veces no. Es imposible. Tienes que conocerla, tienes que llegar a conocer a tu esposa. Ella quiere simplemente que tú le entiendas. Cuando ella te cuenta un problema, por favor, cuando una mujer cuenta algo, y por eso lo cuenta tanto y cuenta tantos detalles, ella quiere vivir esa experiencia. Cuando tú vas a un lugar, quiere que le cuentes el detallito de esta conferencia, cómo estaba vestido el conferencista, cómo estaban las plantas, cómo inició, cuánto tiempo duró, porque ella quiere tener toda la información para hacer empatía, para estar aquí aunque no estuvo. ¿Está claro? Por eso necesita detalles tuyos, que le cuentes muchas cosas. ¿Cómo estuvo la conferencia? Bueno. No, pero cuéntame algo. Un colombiano y calvo hablando. Ella espera más detalles, que le cuentes todo. Necesita hacer empatía. Necesita saber, no que te arregles la vida, que entiendes lo que está pasando. Cuando ella pasa por algo, necesita saber que tú estás entendiendo lo que ella siente. Hizo un problema de algo que para ti no te parece problema. ¿No te parece problema? Se te partió una uña, amor. ¿Recuerdas que yo me corté este dedo el año pasado? Y al otro día está trabajando. No es eso. Ella tiene que estar segura de que tú estás entendiendo el problema desde la perspectiva de ella y te parece grave. Y tienes que llegar a meterte en los zapatos de ella. Eso es todo lo que una mujer quiere. Sentir que hay empatía, sentir que le entiende. Nosotros los hombres no, nosotros los hombres simplemente cuando hablamos nos comunicamos esa información. Yo le decía cómo mujeres pueden hablar sin palabras. Sin palabras, las palabras sobran. Dos amigas que se encuentran, una está esperando a ver si el pretendiente con el que salió la noche anterior la vuelve a llamar o no la vuelve a llamar, porque ella quedó enamorada del tipo. Y la otra amiga sale. Y se ven de lejos y la otra le dice. ¿Saben por qué los niños están riendo? Nosotros no hemos entendido nada, ¿cierto? Nosotros la única señal que entendíamos es por eso. Una señora que me ayude. ¿Qué? Cuénteme la conversación. ¿Te llamó? ¿Y ahora qué digo? Sí, me llamó. ¿Que estaba divino? ¿Que estaba enamorado? ¿Sí que? ¿Que le iba a proponer matrimonio? Señor, usted oyó eso. Para ellos las palabras son adicionales, las palabras ni siquiera son importantes. Para nosotros los hombres las palabras son información, no queremos empatía. No queremos empatía, no queremos solucionar. ¿Se acuerda ese ejemplo? Usted se levanta por la mañana, va a sacar su carro de la casa, su carro no enciende. ¿Se acuerda ese ejemplo de la mujer de la ED? Su carro no enciende y su vecino lo mira y le dice algo así como, ¿comprende? Los hombres no hablamos, no ladramos las palabras. ¿Comprende? Este le dije, entonces el otro le dije, material. Pronto. ¿El jugo lo prende rodado? No, por favor. La señora no entendieron ahí nada. Señores, ¿entendieron la conversación? ¿Cuál fue la conversación? ¿No enciende su auto? Él le respondió, no enciende, lo que debe ser la batería. Este le dijo, seguramente, y el otro le dijo, lo vamos a prender rodado. Toda esa conversación hubo. Información viene para solucionar. Los hombres no queremos empatía. El día que usted llegue y su carro no encienda y el vecino se le acerque a decir, ¿cómo se siente, vecino?
Vecino, yo sé lo que se siente, a mí me pasó una vez. ¿Y usted lo quiere mucho a su auto? Al siguiente día usted se muda de casa. Ese vecino está muy extraño. Nosotros no queremos empatía, no queremos simplemente información va, información viene para solucionar. Atención a este detalle entonces, por favor, señores, consejo importante para hacer clic esta noche, importante. Resulta que los hombres cuando tenemos un problema por solucionar, como todos lo solucionamos, o queremos solucionarlo, los hombres cuando tenemos un problema y alguien nos hace el favor de disminuirnos el problema, nos está haciendo un gran beneficio. Voy a explicárselo con un ejemplo. Usted llegó tarde a su empleo nuevo, llegó 10 minutos tarde a su empleo nuevo y está asustado esperando que eso le va a traer una consecuencia grave, o sea, tiene un gran problema. Y de pronto alguno de sus compañeros de trabajo se acerca y le dice: ¿qué pasó? Le digo: hermano, llegué tarde, mi primera llegada tarde y estoy recién contratado, yo no quiero perder este trabajo, no puedo perder este empleo. Y su amigo le disminuye el problema y le dice: no, no explica, todo el mundo llega tarde. Yo la semana pasada llegué 1 hora tarde todos los días. O sea, yo he estado en situaciones peores que usted y no pasó nada. ¿Qué siente este hombre de los 10 minutos tarde? ¿Qué siente? Alivio, ¿cierto? Porque el problema que tenía se lo volvieron pequeño. Él creía que era un gran problema y se lo volvieron pequeño. Si él siente alguna cosa y de pronto dice: oye, hermano, tengo aquí como una formación rara, como una pepita, algo así. Y el amigo le dice: no, venga, toque, mire, esa es una cosa que él tiene peor que usted. Parece una guanábana, güey, el hombre está lleno de pepa por todos lados. ¿Cierto? Entonces, este hombre como que, ¿qué pasó con su problema? Ahora ya es más pequeño. El enemigo enfrentarse achicó. Nos hacen un bien cuando nos dicen que nuestro problema no es tan grave. Y si logran convencernos de que nuestro problema es insignificante, estamos felices. El problema ni siquiera hay que solucionarlo, es insignificante. Una mujer, no. Cuidado con ir a disminuir el tamaño de su problema. Lo peor que puedes hacer es minorizar la importancia de lo que a ella le está preocupando. Ella no le soluciona nada si lo disminuye, no le soluciona nada si le dices: pero eso es una bobada, ¿por qué se preocupa? No, dice su hija. Otra chica del colegio, de la escuela, va a llevar el mismo traje a la fiesta de graduación, creo. Es grave, ¿cierto, señores? Oiga, ¿es grave o no es grave? Y la chica fuera de eso es más bonita y le queda mejor. ¿Es grave? Gravísimo. Señores, ¿es grave? Entonces, ¿sabes qué hacemos nosotros creyendo que somos hombres? Vamos a achicarle el problema para que se sienta feliz como pasa conmigo. No. Pues él le dice: ¿qué importa? Vayan todos iguales, mejor. En el trabajo todos tenemos uniforme y nadie lleva por eso. Es que pensándolo bien, yo ni siquiera fui a la fiesta de graduación. Es más, yo como que no me gradué, yo como que no fui a la escuela. Mientras no vayan desnudos, ¿qué importa? Achicándole el problema a ella, achicando el problema, porque si a él le hicieran ese favor, él estaría feliz, ¿cierto? Porque la achicaron. ¿Ella está feliz? No. Señoras, ¿ella está feliz? No. Está supremamente enojada. ¿Sabes cómo se siente tranquila ella? También cuando el problema se fracciona. ¿Cómo se fracciona? Si tú lograste estar en la posición que ella está dentro de ese problema, ya no le toca todo el problema a ella. Ya hay dos enfrentando ese gran problema. No le toques el tamaño del problema nunca. Si le digo que es grave, es grave. Incluso, si se lo puedes agrandar un poquito, ella lo va a valorar. Porque si logras agrandárselo, quiere decir que ya estás dentro del problema con ella. Luego a ella, ahora solo tiene que solucionar la mitad del problema porque hay dos.
Y si alguien más le entiende, se parte entre 3. Y si 10 le entienden, se parte en 10 partes el problema. Luego el problema también se ha reducido, no porque se lo achicaron, sino porque se lo fraccionaron. ¿Quiénes? Quienes entraron a ser parte del problema. Una chica en la situación necesita un hombre que sea capaz de acordarse que 6 semanas estuvo indeciso, que tiene un par de tetillas que algo tiene que servir, que se las toque al menos y haga empatía de género. Sirvan para algo, pues, par de inútiles, y entre allí y sea capaz de decir: puede ser, y el mismo, pero esa ropa le queda inmundo, ese vestido, porque ella no le queda esa, ¿por qué se va a poner eso si ella no le sirve la ropa? Eso es lo que es ver, ¿qué hacemos ahora? Y no habrá manera. Y si hacemos esto, no pongo soluciones. Siga dejando como se siente. Y el tuyo como era. Y ya lo de la semana, ay no. Y no habían otros también más bonitos. ¿Qué tal que haya escogido ese por envidia y no haya escogido el más bonito? Me parece que había otros más bonitos. Y no te fijaste en aquel otro y estás con ella en el problema. ¿Y qué hacemos? Espero traigo un poco de revistas. Sabes que he visto que están lanzando unas modas muy buenas, una diseñadora nueva, unas modas nuevas que yo creo que nadie lo ha visto. Inclusive yo antes, cuando cogiste ese vestido, yo estuve viendo otro y yo dije: este le debe quedar todavía mejor. Y yo pensé: ¿y qué tal que le copien el vestido de ella? Entonces ella se va a poner este que es más bonito. Y estoy en el cuento que ya somos 2 solucionando el problema del vestido. Y entre 3, 4, 5, 10, el problema se está partiendo en pedacitos pequeños. Todo lo que una mujer quiere es eso, y la mayoría no lo tiene. Es difícil, ¿cierto? Pero vamos a aprender a hacerlo. Vamos a aprender a ser capaces de meternos ahí y ponernos en lo que para ella es preocupante. Ella se murió esa plantita. Se murió esa plantita. Dice la esposa, viene y dice: amor, te hice una comida, por fin preparé yo la comida y se la comió el perro. Y nosotros no vamos a solucionar. Tranquila, mi amor, mañana compramos otro perro. No es solucionar. No es solucionar. Porque nosotros debemos ser torpes en la primera reacción, no es solucionar. A veces nuestras respuestas son oscas, son inútiles. La esposa le dijo al tipo, le dijo: amor, ¿sabes que hoy estamos cumpliendo aniversario del matrimonio? Deberíamos matar un pollo. Le digo: ¿y qué culpa tiene el pollo? Matemos a su hermano que nos presentó. Somos torpes a veces en nuestra forma de comunicar. No, comprometidos, señores, no le achique el problema a su señora. No. Trate de entrar a él tan grande como es y desde dentro solucionarlo con ella. Señoras, entiéndanos, lo que pasa es que a nosotros nos hacen muy bien cuando nos achican los problemas. Por eso nuestra reacción casi siempre es achicar su problema, decir: eso no le pare bolas a eso, mija, eso es una bobada. Eso es una cosa así, va a morir su mamá, eso no es problema. Para nosotros todo es pequeño, es nuestra naturaleza. A ver, otro asunto, si alcanzamos a desarrollarlo, ojalá sí, escuchen. Es que Moisés tuvo etapas y ciclos muy definidos en su vida. Miren, esto es nuevo. Créanme que estoy casi seguro que nadie de los que aquí está ha leído o ha escuchado esta explicación que vamos a tener a continuación. Moisés tuvo etapas muy definidas. La etapa en que fue rescatado, nació rescatado del río y vivió bajo cuidado del faraón como hijo adoptivo de la princesa del faraón. ¿Sabe cuánto fue ese tiempo? Un primer ciclo. Después mató a un egipcio. Y para solucionar el problema, ¿qué hizo? Se evadió. Solución básica del problema de hombre: se evadió. Entonces uno viene y estaba jugando con otro y lo partió. Se puso a jugar y hizo un daño. Se evadió, es una reacción casi normal. Se evadió y estuvo otro tiempo allá con su suegro Jetro en Madián. Allá se casó, tuvo sus hijos y luego regresó y fue el gran líder libertador del pueblo de Israel. Esos 3 ciclos, curiosamente, tienen una duración de 40 años, o sea, son muy definidos en la vida de Moisés: 40, 40 y 40, y especialmente están marcados por cuando se fue de Egipto, cuando salió de Egipto, estuvo 40 años por fuera, y cuando regresó a Egipto. A ver,
empezó a hablar de Biblia este hombre y estaba hablando de otra cosa. Sí, pero quiero que entiendas que Moisés tenía 3 ciclos muy definidos en su vida, y el ciclo central de 40 años está marcado con una ida y un retorno al mismo lugar. ¿Por qué? Porque hasta ahora se ha estudiado suficientemente lo que tiene que ver con los ciclos femeninos. El ciclo femenino casi todos lo conocemos, está en un promedio de una duración de 28 días, tiene que ver con su menstruación, tiene que ver con su ovulación, tiene que ver con su proceso de fertilidad. Y ocurre en esa ambivalencia. Todos conocemos ya fenómenos que son inclusive demostrables y aceptados, como el fenómeno del síndrome premenstrual, los días previos a la llegada del periodo, que el cuerpo segrega menos cantidad de hormonas, y al segregar menos hormonas hay una tendencia a la depresión, hay una sensibilidad, tiende la mujer a ser más sensible, a llorar por cosas que normalmente no llora. Es una etapa normal. Más tarde vamos a entender que lo que ocurre es que hay un proceso biológico debido al desprendimiento. Pero escuche esto, ese ciclo de la mujer es normal, ocurre, es real, y hace bien un hombre si logra comprender ese ciclo de su esposa. La mayoría de los hombres ni siquiera sabemos cuándo ha venido el periodo a nuestra esposa. La mayoría de los hombres ni siquiera sabemos cuáles momentos son más adecuados para llegar a ella, porque inclusive la mujer también produce hormona testosterona, que es la hormona masculina, y la hormona testosterona en la etapa de su ciclo menstrual, cuando está ovulando, que produce mayor testosterona, ella tiende a tener mayor actividad, mayor agresividad, pero también mayor apetito sexual. Entonces ya empezaron a interesarse, ¿cierto? Si tú cuentas, si tuvieras entendieras el ciclo de ella y trataras de comprender y acoplar a ese ciclo, tendrías mucho éxito en aquellos intentos de aproximación con tu pareja. A veces llegas cuando no es, y cuando es, no estás, y entonces no tienes que saber programar tus partidos de bolos, tus partidos de fútbol, cuándo es, porque usted tiene que decir a sus amigos: no, hoy no puedo jugar porque estamos ovulando. Hoy me toca. Sería muy inteligente que te enteraras y que supieras qué días más vale que ni siquiera llegues. Que si logras decirle a tu esposa: quiero salir con la amiga, ella misma decir: ay, sí, por favor, larga. ¿Sí? Hay que entenderla. Si logras entender ese ciclo, y entonces a nosotros los hombres nos parece que las mujeres son muy variables, Alguna vez les expliqué algo también que me parece muy importante. Es que bíblicamente también, inclusive está demostrado, que el varón por naturaleza es polígamo. Por naturaleza, polígamo, de muchas parejas. Polígamo, que tiene muchas esposas, muchas mujeres. Un bígamo, que tiene 2 mujeres. Un monótono, que tiene un monógamo, que tiene una sola esposa. Les tengo una gran noticia. Bíblicamente, inclusive, está aceptado que un hombre, para estar pleno, necesita por lo menos tener 7 mujeres. Uy, ahí diciendo: vine a la conferencia que era. Miren ya que. Ahora escuche, eso es absolutamente real. Y Dios, para hacer feliz a los hombres, sabe que necesitaba por lo menos 7 mujeres. Pero por asunto de economía, nos metió las 7 del cuerpo de una sola. Y el secreto de la felicidad en la vida matrimonial es que usted aprenda a adivinar con cuál se levantó hoy. Entender estos ciclos, porque este ciclo le dice a usted cuál se levantó cada día. Los hombres que no tenemos en cuenta estos ciclos de la mujer, entonces, como reaccionamos tan lentamente, la que quiere salir, la que quiere ir a la calle, la que quiere pasear, te dice: ay, amor, llévame a algún lado, estoy aburrida. Y él a los 3 días reacciona y viene con una propuesta: vamos a ir a este paseo, a este parque, vamos a esta vuelta, vamos a este crucero, vamos a... Y resulta que 3 días después ya no está esa. Está la casera y la ahorradora. Amor, ¿y por qué no hacemos este crucero? ¿Estás loco? No vamos a andar inventando cosas aquí, suficientes cosas para hacer en la casa, y entonces el tiempo queda... Le llega en el día adecuado la sexy, la femme fatal. Hola, amor.